Buenos días, Cubanet. Gracias por conectarse con nosotros este viernes 27 de junio en este espacio, en esta revista matutina, donde pretendemos informarles sobre las noticias más relevantes de la jornada sobre Cuba y su diáspora. En esta jornada vamos a estarle comentando varios temas. Primero vamos a estar compartiendo con ustedes un reportaje que acabamos de publicar en nuestro sitio web que refleja qué hay detrás de las misiones médicas cubanas en Europa, y vamos a estar compartiendo con su autora. También vamos a comentar el caso de un niño de 11 años que falleció en La Habana tras 46 días de complicaciones médicas y bueno, su familia ha denunciado que su muerte ha sido a causa de negligencias médicas. También vamos a comentar el caso de un joven que fue condenado de manera arbitraria simplemente por exigir leche para los niños en Cuba, y también vamos a comentarles la noticia de que al menos 24 presos han fallecido bajo custodia en Cuba en lo que va de este año 2025. Estos son los titulares de este programa, así que quédese con nosotros que enseguida comenzamos. De La Habana a Calabria, la investigación que destapa el nuevo rostro del tráfico médico cubano en Europa. Cubanet, como les decía, acaba de publicar una investigación periodística que revela en detalle cómo el régimen cubano ha instalado en el sur de Italia un esquema opaco de exportación de mano de obra médica amparado en acuerdos bilaterales con la región de Calabria, bajo el título de La Habana a Calabria, la estafa perfecta a los médicos cubanos. El reportaje parte de documentos oficiales, balances financieros, testimonios de médicos y contratos filtrados para sacar a la luz un sistema de explotación estructural que se vende como cooperación sanitaria. Y para comentar este tema, les decía, tenemos acá a la autora Anarela Grimal. Bienvenida, gracias por compartir acá con nosotros. Muchas gracias por tenerme en este espacio, Camila. Encantada de estar aquí contigo. Igualmente. Y disculpa que tengo algunos, se retrasa a veces la imagen y demás. Estamos en La Habana, pero bueno, tratamos siempre de hacer este programa y de transmitirles toda la información. Sí, en efecto. Hoy Cubanet ha publicado De La Habana a Calabria, que es el título genérico, y que es un reportaje que indaga realmente en profundidad en lo que es la dinámica de las brigadas médicas cubanas en Italia. Y yo quiero resaltar una cosa. Lo primero que quiero hacer es agradecer a las personas que con tremendísima valentía y a riesgo de perder su contrato y de incluso enfrentar consecuencias legales, accedieron a conversar conmigo y a contarme realmente lo que están pasando, porque nada como la víctima de esclavitud moderna para que dé su testimonio en primera persona y que los demás podamos entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, en Calabria, el discurso oficial se empeña en decir que respetan que la misión cubana, médica cubana en esta región y también en Lombardía, pero allí solamente hay 3 colaboradores de los 372 que hay actualmente. Es decir, que el peso mayor se concentra en Calabria y allí ellos dicen que respetan las leyes de Italia, pero en realidad han creado un doble marco contractual o vinculante mediante el cual los médicos tienen solo en apariencias el contrato laboral firmado con Italia, con la región, con la autoridad italiana, con el hospital, pero lo que marca las pautas realmente e impone las condiciones contractuales es el contrato creado por la comercializadora de servicios médicos cubanos, que es una sociedad anónima que actúa como mediadora entre el médico e Italia. Entonces, este es uno de los grandes hallazgos de la investigación, porque hasta este momento, por lo menos, no se había reportado. Yo llevo en este tema unos casi 8 años documentando la exportación de servicios médicos y profesionales en general, y yo nunca había visto
dos contratos laborales activos, uno del país receptor y otro de Cuba, que rigiera, digamos, las condiciones laborales, ¿no?, de los profesionales. Ese es uno de los hallazgos. Y el otro gran hallazgo es que a los colaboradores, Cuba les impone una especie de tributo esclavista que les reduce los ingresos por concepto de horas extras a un 28.5%. Y esto es terrible, porque para hacer esto acuden al fisco italiano, engaña al colaborador y le dice: no, esto es un impuesto, yo te voy a quitar el 43%, que esto va para la hacienda italiana, para el fisco italiano. Esos son impuestos de Italia, yo no tengo nada que ver con eso. Y entonces después a ese resultado, una vez que Italia le haya quitado supuestamente ese 43%, entonces yo te voy a quitar el 50%, que es lo que convenía el contrato laboral, que además también es ilegal, el contrato laboral de Cuba, que también es ilegal. Pero bueno, y cuando tú vienes a ver, cuando tú revisas lo que envían los médicos, lo que la comercializadora de servicios médicos cubanos exige al médico que le transfiera a su cuenta, entonces te percatas de que ese 43% no va para Italia, va para las cuentas de la comercializadora. Y esto es una gran estafa que además... Disculpa, Narela, a ver si entendí bien. Es decir, Italia le paga directamente al médico y la comercializadora de servicios médicos le exige que de ese dinero le retorne el 43%. El mismo médico. No. La comercializadora lo que le exige es, bueno, yo de lo que te paga Italia, del salario, hay dos tipos de salario, vamos a partir de ahí porque no es el mismo por ciento para cada uno. Hay un salario que es el salario base y hay otro salario que es, digamos, otro ingreso que es por concepto de horas extras, que ese no se sabe porque está en dependencia de cuántas horas extras tú trabajes en ese mes, ¿no? Por eso se paga separado. Es decir, por eso yo lo separo en la investigación. Italia lo paga todo junto, ¿ok? Y ahí es donde tú ves qué es lo que se lleva a Italia y después con las transferencias qué es lo que se lleva a Cuba. Entonces, Cuba le dice, la comercializadora, la jefatura de la misión médica cubana en Italia, le dice al médico: no, tú me tienes que dar el 50% de las horas extras. Ya solamente le está dejando 1.200 de salario base. Vamos a empezar para que la audiencia esté un poco más clara, ¿no? De cómo ocurre este proceso, lo que es la estafa, digamos, salarial, la apropiación salarial. Cuba le dice al médico del salario base que te da Italia de 4.700, a ti te tocan nada más 1.200. Y por encima de eso, las horas extras que tú hagas, tú me tienes que dar el 50 a mí y te quedas tú con el 50%. Sin embargo, cuando tú analizas, cuando tú haces cuando tú concilias los balances a los que tuvimos acceso internos de la compañía, de la comercializadora, cuando tú revisas las transferencias bancarias, cuando tú ves lo que le exige la comercializadora al médico, que le dice todos los meses tú me tienes que pagar tanto este mes, entonces te das cuenta que es una excusa el 43%. La comercializadora a los ingresos extras le dice al médico: tú, estos 43%, eso es para Italia. Después de aplicar Italia el 43%, a nosotros nos tienes que dar el 50%, pero todo va para la empresa cubana. Lo que el médico le tiene que transferir a la empresa cubana incluye ese 43% más el 50% después de ese 43%. Pero para simplificarlo un poco más, esto equivale al final a una retención por parte de la comercializadora, una retención efectiva del 28.5%. Es decir, que ese 43% que le quitan más el 50%, eso equivale a que el médico solo se puede quedar con un 28.5%. Es súper complicado y por eso es que lo hacen, porque normalmente un periodista no tiene tiempo, porque tenemos recursos muy menguados en el periodismo, tampoco tiene el conocimiento y tampoco puede darse el lujo, porque tampoco tiene el dinero
de dedicarse todo el tiempo que amerita. Por ejemplo, esta investigación duró más de un año. Entonces, para llegar a todo a esta conclusión con la información, y eso lo aclaro, con la información que hemos tenido, porque recuerda que Cuba no es transparente, no publica sus ingresos desagregados. Ellos pueden publicar al año que se ganaron, no sé, que ingresaron más de 4.000, por ejemplo, millones por concepto de la exportación de servicios, pero ellos no te dicen cuánto en Italia, cuánto en Angola, cuánto en Venezuela. Eso ellos ese dato no te lo dan. Y entonces, bueno, pues ya eso, para un poco como resumir un poco lo principal de la investigación y por qué es tan importante. ¿Me escuchas, Camila? Sí, sí, te escucho. Lo que estoy es pasando las imágenes para que las personas vean un poco la amplitud de este reportaje. Yo lo veía y decía, bueno, esto efectivamente llevó mucho tiempo, porque además es meterse, entrevistar gente, como tú decías, leer las pocas informaciones a veces que salen del régimen cubano, cuestiones legales, que además es muy ambiguo el lenguaje con el que lo redactan, que hay que tener una concentración, a veces tener asesoría también para entender toda la intríngulis de lo que se está hablando. Anarela, entonces al final me decías, lo que llega al médico es alrededor de un 28% de su salario. Del salario extra, sí. del salario base, es alrededor de un 22 más o menos, un 20, 22, 23, eso depende, porque para tener el cálculo, digamos, exacto, necesitamos los ingresos de la comercializadora, necesitamos el salario que retienen todos los médicos, esos datos no los tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, yo tuve acceso a una de las hojas de balance de varios salarios, digamos, ¿no? Lo que pasa es que no puedo dar muchos detalles porque todo esto es a cuenta y riesgo de las personas que están dentro de la misión médica, que a veces son gente que son funcionarios también, y hay veces que son, digamos, soldados rasos, ¿no? Médicos que no tienen ningún cargo, pero igual, detrás también del funcionario, también a veces se esconde la persona que está inconforme con lo que está pasando y no quiere ser parte, pero tampoco quiere inmolarse, y entonces, digamos que nos da el testimonio, y gracias a ellos, bueno, podemos conocer cómo funciona las dinámicas internas que un médico normal no la puede conocer. Hay cosas que nada más la pueden saber los directivos, ¿no? ¿Por qué hablas de trabajo forzoso? Bueno, el trabajo forzoso, básicamente, y eso lo explica muy bien los expertos en Cubanet, aglutinó, hizo un grupo de expertos, no solamente cubanos, sino también internacionales para esta investigación. Entonces, nos respondieron, ese grupo de expertos nos respondieron las preguntas que tenían que ver más que nada con cómo es que se impone, digamos, cómo es que Cuba impone sus condiciones en detrimento de las leyes internacionales y las leyes domésticas de Italia. Por ejemplo, se habla de trabajo forzoso porque es una persecución lo que tienen. Por ejemplo, una de las fuentes, para que la audiencia lo entienda mejor, en lugar de señalar aspectos técnicos, una de las personas entrevistadas me dijo, a mí no me dejaban ni siquiera sacar licencia de conducción cuando yo estoy en un lugar de difícil acceso, donde no hay transporte público, donde ni siquiera yo puedo andar en bicicleta, porque a algunos le han dado bicicletas, a algunos les han otorgado, las autoridades locales les han otorgado bicicletas porque ven que pasan trabajo. Y entonces tienen que pedirle favores a sus colegas italianos. Mira, ¿me puedes dar un aventón? Eso es una humillación para el profesional cubano, porque entonces la jefatura le prohíbe además, y eso es otra manifestación del trabajo forzoso, que se relacionen
con los nacionales, relaciones íntimas o demasiado amistosas, lo que ellos consideren como demasiado amistosas, o relaciones de pareja la tienen que informar, en fin. Sin embargo, les dicen, no, mira, pídele a un amigo tuyo, a un colega tuyo que te dé un aventón, que te dé una botella, como llamamos en Cuba, ¿no? Entonces es como una doble cara a la hora de digamos, de referirse a cómo tienen los cubanos, los médicos cubanos, que vivir su vida. También, además de la apropiación salarial, que es otra de las manifestaciones de la esclavitud forzosa, porque de la esclavitud moderna o del trabajo forzoso, porque imagínate, el trabajo inicia con una especie de comparación. La doctora entrevistada, después de ellos sacar el cálculo de su salario por hora equivale al 6.68 centavos por hora. 6,68 € o céntimos, como dicen españoles, por hora. De un salario que estipula Italia como 34,50 €. Ya por ahí, ya tú sabes que hay explotación, de alguna manera hay explotación, porque Italia, que es el país que los acoge, el país de acogida, que se supone que son las leyes italianas las que se impongan, y además Cuba dice en uno de sus reglamentos que los médicos cubanos tienen que respetar las leyes, pero seguidamente ahí está el reglamento íntegro, las personas lo pueden ver en el texto, tiene una marca de agua de Cubanet, por supuesto, pero pueden leer el reglamento íntegro. Y después más abajo dicen que no se pueden relacionar, que no se pueden mover, que si para ir a otra localidad cercana hay que pedirle permiso al jefe del coordinador de brigada, al coordinador de provincia. Y entonces si quieren ir a otro país, que es una frontera terrestre, que es muy fácil pasar de Italia a cualquier otro país de la Unión Europea, no pueden. Tienen que pedir entonces permiso al Ministerio de Salud. Entonces, claro que esos son una especie de obstáculo que les ponen, ¿no? Pero realmente no les permiten. No, y es un mayor control que ejercen sobre ellos también, que lo hemos visto además en otras misiones médicas, en otros países también les han llegado a quitar los pasaportes, es la forma de mantenerlos también bajo coacción. Anarela, una última pregunta. ¿Italia, quienes contratan estos servicios son conscientes de que de alguna manera están siendo partícipes de esta explotación? No sé si aquí hay complicidad, hay inocencia o hay sencillamente una gran necesidad, porque no es menos cierto que los médicos cubanos fueron contratados para aliviar la situación del sur de la Calabria, que es una situación extrema, crítica. Hay una crisis grande a raíz del COVID en la sanidad, que han tenido que cerrar hospitales, en fin, y entonces ellos, el propio Roberto Chiuto, el presidente de Calabria, de la región de Calabria, donde mayormente están los médicos en las 5 provincias de Calabria, él dijo que le dijo a Reuters que había contratado a los médicos cubanos por pura desesperación. Es decir, ellos piensan que como Cuba ofrece estos servicios y como Cuba ha gastado tanto dinero en la propaganda de que, bueno, que nosotros, que si somos una potencia médica y todo esto, ¿no? Bueno, pues inmediatamente contratan los servicios de la empresa cubana en lugar de abrir una convocatoria pública, que esto lo ha dicho que la experta, la mayor, digamos, la persona que más conocimiento tiene sobre esta temática, que es María Boeló, de Archivo Cuba. Ella ha dicho, pero contraten a los médicos directamente. Contraten a los médicos directamente. Si usted abre una convocatoria pública para que todo el que pueda vaya y solicite el trabajo que a usted le hace falta, porque a usted le hace falta ese profesional. Sin embargo, aquí hay algo que tributa en contra, que conspira en contra del médico cubano o de la contratación completamente independiente. Y es el hecho, Camila, de que los médicos cubanos, los especialistas sobre todo, están regulados. Y eso quiere decir que no pueden salir de Cuba a menos que no sea una misión médica. Porque ellos los retienen con la excusa de que hacen falta para el sistema de salud nacional. Entonces es un poco, pero yo pienso que de alguna manera
había que visibilizar lo que estaba pasando en Italia porque yo vengo teniendo este tipo digamos, de información, me está llegando la información de Italia, lo que pasa es que por las propias agendas de uno, del trabajo de uno no siempre se puede dedicar a los temas que amerita, ¿no? Y entonces, bueno, pues finalmente, cuando terminé la investigación de Angola, de misión de Cuba en Angola, pues pude comenzar a documentar, que esto es un proceso muy lento, y además y en temas de misiones médicas, de cooperación profesional en sentido general, lo primero que tú ves casi nunca es lo que es. Entonces, hay que dedicarle tiempo. Anarela, muchísimas gracias por esta investigación, por compartirla con nosotros. Para las personas que nos están viendo, he compartido en los comentarios el enlace para que vayan directamente. Bueno, hemos presentado brevemente de qué va el reportaje, pero los detalles los pueden visualizar en este enlace que les he compartido, que además se ha hecho un trabajo exhaustivo de diseño para que estén todos los datos bien explicados, porque ya decía, es muy complicado también a veces entender, pero todas estas gráficas, el diseño que se ha hecho, pues lo hace más asequible para los diversos. Camila, en una oración quisiera agradecer al equipo de Cubanet por su profesionalismo y por la dedicación y el interés que le ha puesto a este trabajo que ha sido. Es que todo lo que yo diga es poco. El trabajo que se ha hecho realmente es. Yo le decía hoy a Claudia, estoy conmovida, estoy realmente conmovida porque han hecho tremendo trabajo visual y de todo, y no solamente el trabajo visual, que es maravilloso, sino durante todo el proceso de investigación. Sí. Así es, gracias Anarela, y bueno, esperemos poder contar contigo también para próximas investigaciones o próximos espacios, ya sabes, también puedes contar con nosotros siempre que quieras visibilizar cualquier situación. Un abrazo. No, sí. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Bueno, era Anarela Grimal desde Europa con este reportaje que, insisto, hemos publicado en Cubanet justo hoy. Pueden encontrar el enlace en los comentarios sobre las misiones médicas en Europa, específicamente en Italia, este esquema de trabajo forzoso al detalle, ahí lo podrán encontrar. Y bueno, yo paso a otras informaciones que queremos compartir con ustedes en este resumen matutino noticioso y nos quedamos con este tema de salud y les compartimos ahora una triste noticia también que hemos publicado en Cubanet y es sobre el fallecimiento de un niño de apenas 11 años de edad. Se trata de Luis Fabián Rojas Rodríguez, que tenía 11 años cuando falleció. Vivía con su familia en Campo Florido, en el municipio Habana del Este. Y bueno, su vida se extinguió el pasado 7 de octubre en el Hospital Pediátrico de Centro Habana, tras 46 días de sufrimiento y una cadena de errores médicos que su familia no ha dejado de denunciar. Todo comenzó el 20 de agosto. Lo llevaron al médico por un dolor abdominal que apuntaba a una apendicitis. Sin embargo, los galenos recién graduados le diagnosticaron un cuadro viral compatible con el virus Oropouche y lo enviaron a casa con una dieta blanda. Es decir, no hubo análisis, no hubo exámenes, solo esa prescripción que por supuesto después supieron que estaba equivocada. En las horas siguientes, el niño empeoró como era de esperarse, no podía comer ni beber agua y el dolor se tornó insoportable. El día 22 sus padres lo llevaron de urgencia al hospital pediátrico y allí se confirmó que en realidad tenía una apendicitis, pero a esas alturas ya estaba perforada. Ingresó a las 8 de la mañana, pero no fue operado hasta 12 horas más tarde. Tras esta operación parecía mejorar, caminaba, comía, conversaba y hacía sus necesidades fisiológicas con normalidad, pero pronto comenzaron las fiebres. Esta era la señal de que la infección era persistente y que tenía un cuadro de apendicitis complicada. Sin embargo, los médicos no dudaron en trasladarlo de la terapia intensiva a terapia intermedia y luego a la sala de cirugía ordinaria sin realizarle chequeos, estudios postoperatorios ni análisis de ningún tipo.
Su madre, Maylin Rodríguez, que estuvo día y noche a su lado, la doctora cirujana solo le indicó que anotara las temperaturas en un papel cada vez que su hijo hiciera fiebre y, bueno, mientras él recibía antibióticos, pero empeoraba. Luego ocurrió el colapso, el día 2 de septiembre, luego de que el niño fuera sometido a una nueva intervención quirúrgica. A pesar de las fiebres recurrentes, los médicos esperaron 11 días para volver a operarlo, hecho que, de acuerdo con su padre, agravó mucho el estado de salud. En ese momento ya tenía una sepsis generalizada. Le extrajeron líquido acumulado en el abdomen y descubrieron hematomas internos resultado de la primera cirugía. Desde entonces su salud se deterioró sin freno. Paulatinamente sufrió hipoglucemias, neumotórax, fallos renales y paros respiratorios. Durante el proceso de intubación también sufrió una perforación esofágica. Posteriormente, en un proceso de abordaje profundo, le perforaron un pulmón al insertarle la sonda nasogástrica. Estuvo 13 días conectado al ventilador sin que se le practicara una traqueotomía, decisión que lo llevó a un estado de desnutrición severa. Sus padres, angustiados, apenas recibían información clara sobre el estado real de su hijo, aunque presenciaban su involución. Ni siquiera fueron notificados antes de realizarle procedimientos invasivos. Y bueno, la madre cuenta que 2 días antes de morir, Fabián ya estaba técnicamente muerto, vivo gracias solamente al soporte vital, pero nadie se lo dijo hasta después de ese fallecimiento. Y bueno, esto ha representado una pérdida irreparable para la familia y no es el único caso que sucede, es decir, de este tipo que ha sucedido con niños en los hospitales cubanos, de procedimientos invasivos, malos diagnósticos, malas praxis que llevan a finalmente el fallecimiento del menor. El pasado 5 de abril, el niño Jeobel Damir Ortiz Ramírez murió a los 10 años en Estados Unidos, donde fue trasladado de urgencia tras haber recibido un mal diagnóstico en la isla. Y bueno, le dijeron en la isla que tenía linfoma de Burkitt. En realidad, Damir padecía neurofibromatosis tipo 1, pero recibió quimioterapia sin confirmación mientras su condición real era ignorada. Cuando al final logró salir del país, ya era demasiado tarde. En Miami se descubrió no solo el error del diagnóstico, sino que también tenía infecciones bacterianas severas que había contraído en hospitales cubanos y que nunca fueron detectadas en territorio nacional. Al igual que Fabián, la causa de muerte de Damir fue una sepsis fulminante que derivó en shock séptico. Bueno, pasamos ahora a comentarles otra información sobre un joven que se encuentra preso por exigir leche para los niños. Se trata de Marcos de la Luz Caballero Granados. Déjenme compartirles la foto de este joven. Acá lo tenemos. En la notificación oficial se lee: a pesar de que ha mantenido una correcta disciplina y acatamiento del régimen establecido, ello no resulta suficiente al tratarse de un hecho que atenta contra la actividad y seguridad ciudadana. El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara ha denegado nuevamente la libertad condicional al preso político Marcos de la Luz Caballero Granados, según denunció el propio recluso vía telefónica el pasado lunes 23 de junio desde el campamento de trabajos forzosos Los Canelles, ubicado en el kilómetro 3,5 de la carretera de igual nombre en la ciudad de Santa Clara. Este joven indicó que el 28 de marzo de este año le fue notificada una nueva negativa a su solicitud de libertad condicional a pesar de cumplir con los requisitos establecidos.
Según relató en el documento oficial de respuesta, puede leerse que después de analizado el expediente carcelario, y a pesar de que desde su ingreso en el establecimiento ha mantenido una correcta disciplina, ello no resulta suficiente para acceder a lo solicitado, teniendo en cuenta la actividad y consecuencias de los hechos cometidos al tratarse de un hecho que atenta, según dijeron, contra la actividad y seguridad ciudadana en el cual tuvo una participación fundamental. Los hechos cometidos a los que hace referencia esta resolución consistieron en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, pues Marcos de la Luz Caballero Granado fue condenado a 10 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato y propaganda enemiga con carácter continuado tras escribir carteles donde pedía, y cito, leche para los niños. Al momento de su detención, el 11 de febrero del año 2020, tenía apenas 19 años de edad, Caballero Granados. El juicio se celebró el 23 de diciembre de ese mismo año en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre en La Habana. A esta negativa judicial se suma la reciente denegación administrativa. El pasado 23 de mayo de 2025, el jefe de la unidad, el mayor Michel Miranda Jiménez, le notificó verbalmente que las autoridades penitenciarias del campamento habían rechazado su solicitud de progresión a libertad condicional. Y no es esta la primera vez que tanto la autoridad judicial como la penitenciaría desestiman su petición. Ya en mayo del pasado año ya había denunciado una negativa similar recibida en febrero de ese mismo año. Otro caso de violaciones contra los presos políticos y de detenciones arbitrarias igualmente. Pasamos también a informarles sobre una noticia que ha trascendido también en la última jornada. Y acá, bueno, tenemos la imagen que hemos compartido. Y es que al menos 24 presos han muerto en custodia en Cuba en lo que va de 2025. Es decir, entre enero y junio de 2025, según un informe publicado esta semana por la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, Organización de Derechos Humanos con sede en la Ciudad de México, antes conocida como Justicia 11J. Del total de muertes, 8 ocurrieron como consecuencia directa de la negación deliberada de atención médica, una de las formas más frecuentes de maltrato denunciadas en las cárceles del país. Este informe documenta además de 160 situaciones que constituyeron tortura o tratos crueles, inhumanos, degradantes, ocurridas en al menos 43 centros penitenciarios. Las prácticas más comunes reportadas incluyen 45 casos de golpizas o tortura física, 104 casos de negación de atención médica y 11 episodios de tortura psicoemocional. Entre los centros con mayor número de denuncias destacan el Combinado del Este en La Habana, la prisión de Boniato en Santiago de Cuba y Kilo 8 en Camagüey. También la organización identificó que al menos 56 de las personas afectadas por estas violaciones son presos políticos, lo que refuerza, según sus autores, el patrón de represión sistemática dentro del sistema penitenciario. Esta organización también ha solicitado a la comunidad internacional que exija al régimen cubano la apertura de las prisiones a observadores independientes, así como investigaciones imparciales sobre las muertes y actos de tortura documentados. En su comparación con el mismo periodo del año anterior, la iniciativa señala que en el primer semestre del año 2024 se registraron 26 muertes bajo custodia y 1.876 casos represivos, lo que muestra una persistencia en los niveles de violencia institucional. Y bueno, estas son las informaciones que tenemos para compartir con ustedes en esta jornada. Yo me voy a despedir, siempre tratamos de insertarles alguna imagen del día. Quisiera despedirme con este video que hemos publicado, estas imágenes que reflejan cómo se encuentra la famosa Casa Blanca de la Cujay, ese estado, por supuesto, de destrucción que tiene este centro universitario.
Y bueno, de esta manera yo me despido de ustedes, les agradecemos la sintonía y si les ha gustado este contenido, por favor, suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales, activen las notificaciones y de esa manera estará apoyando también la labor de la prensa independiente cubana. Nos vemos el lunes, el próximo lunes. Recuerden que este programa sale de lunes a viernes, siempre en la mañana, por acá por Cubanet, que lo hacemos desde La Habana con las complicaciones de internet y de los apagones también que están siendo, se están recrudeciendo cada vez más. Así que gracias de antemano por la sintonía. Recibe las noticias en tu celular.